Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que con mucha alegría estamos un fin de semana más junto a las cámaras, delante de las cámaras de Canal 8, este prestigioso canal. Que Dios los bendiga ricamente a cada uno de ustedes, televidentes, amigos y amigas, hermanos y hermanos, que fin de semana tras fin de semana están pendientes, están deseosos de que llegue la hora del programa de la Iglesia Aposento Alto. Iglesia que está ubicada físicamente, donde nos reunimos. Mañana a la hora 18 tenemos un culto tremendo, un culto precioso, el culto general, el culto dominical. Los días miércoles tenemos culto de oración, también a la hora 18, realmente también nos gozamos en la presencia del Señor. Y los viernes tenemos estudio de la palabra, también a la hora 18. Bueno, quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto. Estamos juntamente con la pastora Cecilia Echeveste y quien te está hablando, el pastor Edgardo Pujolar. Te podés comunicar por los teléfonos que aparecen ahí en la parte inferior de la pantalla y con mucho gusto vamos a estar atendiéndote. ¿Por qué? Para eso estamos. Siervos inútiles somos. Hacemos lo que tenemos que hacer. Ocuparnos de las cosas del reino. Y si hay alguna persona, algún hermano también con alguna necesidad espiritual, estamos a las órdenes para orar por ti, para darte una palabra de aliento y bueno, y para una visita si es necesario. Que Dios te bendiga ricamente, estimado televidente, y espero que este mensaje, esta palabra, que va a ser soltada muy brevemente, en un instante nada más, por la pastora Cecilia y quien está hablando, sea de bendición para tu vida, porque ha sido mucha bendición estos días atrás para la mía. Y bueno, yo quiero disfrutar contigo lo que Dios está haciendo en mi vida, porque parece una palabra tan sencilla, pero es una palabra tan poderosa, tan fuerte, tan poderosa y potente y edificante para la vida de un ser humano, que muchas veces nosotros no le damos tanta trascendencia. Pero yo te pido que tú pongas mucha atención, estimado amigo y amiga, y veas lo que fuiste, lo que sos y lo que podés ser. Pero para eso hay que tomar una decisión. Para eso hay que tener, ¿qué, pastora? Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, correcto. Sí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a ver realmente un hombre que se acercó a Jesús a dialogar y que Jesucristo, la respuesta que le dio, que justamente era esa, que debemos nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Hasta ahí, hermanos. Amén. Vemos que Nicodemo, como dice la palabra de Dios, era un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. O sea que era un fariseo, que los fariseos eran aquellas personas, una junta, como quien dice, que eran los que juzgaban los asuntos ahí del pueblo, y eran personas que se consideraban, que le daban más importancia a la letra de la ley que al corazón mismo de la ley, que después fue cuando Jesús en el Sermón del Monte le dijo: ustedes dicen tal cosa, pero yo digo tal otra, refiriéndose al adulterio y a todos los mandamientos. No, estos hombres le daban más importancia a las cosas exteriores, como el lavamiento de vasos y esas cosas, y Jesús
vino a echar todo eso por tierra, porque Jesucristo dijo que la ley, Él no venía a abrogar la ley, sí a que se cumpliera, pero a que se cumpliera el verdadero sentido de la ley. Y estos fariseos, ellos se consideraban, incluso fariseo significaba separados, ellos se consideraban unas personas que eran pulcras, unas personas que ya tenían ganado el reino de Dios, primeramente por ser descendientes de Abraham. Ellos ya creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían el cielo ganado, ya tenían ellos ya iban a ir al cielo. Pero incluso hay unos escritos, hay unas tradiciones, como quien dice, rabínicas, que dice que los fariseos decían que Abraham estaba a la puerta del infierno, mirando si por casualidad no había algún fariseo, metido ahí por equivocación, porque ellos creían que realmente ellos tenían ganadas la vida eterna. Primero porque eran del pueblo escogido, porque eran descendientes de Abraham, y después porque era una secta, ya que le digo que era rigurosa en el cumplimiento de la ley. Entonces este hombre, vemos, si vamos unos versículos atrás, que había sido la Pascua y que Jesucristo había hecho muchas señales. Y dice en el versículo 23, estando en Jerusalén a la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y aparentemente Nicodemo fue uno de esos hombres que creyó en Jesús por las señales que él hacía. Entonces se acercó, y era un hombre importante, era un principal de los fariseos, era fariseo, era un hombre pudiente, era un hombre bien, pero él tuvo ese deseo de ir a reunirse con Jesús, y lo hizo en la noche. No sabemos por qué. Tal vez por miedo a que los otros fariseos lo vieran y lo echaran de la sinagoga, tal vez porque quería tener una conversación amplia con Jesucristo sin que nadie lo interrumpiera. El caso es que él fue de noche a hablar con Jesús y le dijo: Señor, yo sé que sabemos, en plural lo dijo, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Y le sorprendió, porque él fue como a reconocer que Jesús era Dios, y a esperar, no sé, que le diera alguna otra instrucción para que él pudiera continuar y llegar a ese reino que ellos ya creían que lo habían obtenido. Pero Jesús así de golpe le sale diciendo lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso, como que por supuesto a Nicodemo lo dejó medio descolocado, porque él iba a otra cosa, y se encuentra con que le está diciendo que él no va a entrar al reino de Dios, ¿sí?, cuando él creía que ya tenía el reino de Dios. Y Jesucristo le dice: el que no naciere de nuevo. Y ahí le dice Nicodemo: pero ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Puedo volver a entrar al vientre de mi madre por segunda vez? Y ahí Jesucristo le explica: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén. O sea que Jesucristo le está explicando acá a Nicodemo que ellos sean el pueblo escogido de Dios, como a veces nosotros somos la iglesia de Dios y creemos que tenemos ya ganado el cielo, pero no es así, hermanos. Porque el estar 20 años en un sillón de una iglesia, el estar incluso predicando en una iglesia, si no hemos nacido de nuevo, eso no nos va a llevar al cielo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer del agua y del Espíritu, dijo Jesús. Porque a veces repetimos una oración y creemos que porque repetimos esa oración hemos vuelto a nacer. Hemos vuelto a tener ese primer nacimiento, ese nacimiento que es de parte de Dios. Pasamos de ser, porque hay dos padres espirituales, Satanás o Dios o Jesús. Entonces pasamos, sí,
tenemos un nuevo nacimiento cuando hacemos la oración, cuando le pedimos a Jesucristo que entre en nuestro corazón. Salimos de la potestad del diablo y pasamos a ser adoptados hijos de Dios. Amén. Pasamos a ser hijos de Jesucristo. Tenemos un cambio de posición, de condenados a salvados, a ser hijos de nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Por eso es momento que reflexionemos. Sí, nosotros, Señor, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿estamos cumpliendo con la palabra de Dios, o estamos yendo tras las cosas del mundo? Porque si estamos haciendo cosas del mundo, estamos agradando al diablo. Y dice la palabra de Dios también, que el que quiera constituirse, el que le agrade el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Perdón. Entonces acá vemos que lo importante, nosotros en ese momento somos renacidos. Pasamos de estar destituidos a ser hijos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento que tenemos, que es instantáneo. En el momento que nosotros recibimos a Jesús, pasamos a ser santos y justificados por Dios. Amén. Pero después tenemos que continuar con la otra etapa que sigue, que es la santificación progresiva, que es lo que se llama la regeneración, y eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Debemos nacer del agua y del Espíritu, debemos ser hacedores de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos va a permitir que nosotros vayamos siendo transformados. Porque yo te digo que si tú tienes un año, 10, 20 o una semana que has recibido a Jesús y estás en la casa de Dios y no has cambiado nada de tus hábitos anteriores, todavía acá Jesús te está diciendo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo a través de la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de esta palabra, no solamente oidores olvidadizos. No llenarnos de esta palabra para muchas veces decir: uy, cuánto sé. No, debemos ponerla por obra, y para eso tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a poder poner por obra la palabra de Dios. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. Para nada es fácil, pero es hermoso. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Yo nací a los 45 años. Cuando yo tenía 45 años, nací de nuevo. ¿Por qué? Porque realmente el Señor me encontró y pude dar ese primer paso de fe, y después fui caminando hasta hoy, hace 22 años que camino con el Señor. Por eso es importante, estimado televidente, amigo y amiga, que muchas veces estamos muy prestos, estamos muy dispuestos, estamos muy rápidos para señalar al prójimo. Pero ¿cómo estamos nosotros con el Señor? Porque todo esto termina, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, lo vamos a seguir diciendo, porque es el Evangelio, es predicar el Evangelio. Acá no hay, si vos estás mirando este programa pretendiendo que te endulcen los oídos con prosperidad y con todas esas cosas, sabemos que el Señor las da. Sí, por supuesto, porque eres el dueño de todo, pero acá te vamos a encaminar para que tú seas salvo, y que un día puedas estar, como se dijo recién, en el reino de Dios. Este fariseo, Nicodemo, y pensó, estos fariseos se la creían, que se las sabían todas, que eran los únicos que iban a ser salvos ellos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Dios vino a buscar y a salvar, ¿qué? Los fariseos, lo que se había perdido. Jesús vino por vos y por mí, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa. Aquellos que estamos realmente destituidos de la gloria de Dios, como también se dijo anteriormente, aquellos que estamos desechados por la sociedad, por nuestra familia, por la gente, a esos son los que le encanta al Señor tomarlos y hacer cosas tremendas. ¿Para qué? Para que nazcan de nuevo. ¿Y por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos cantidad de pasajes tremendos. Yo te puedo hablar, pero de cantidad de mensajes poderosos de parte de Jesús
que lo dejó escrito, ¿para qué? ¿Para qué lo dejó escrito? Para que nos diésemos cuenta nosotros que no somos nada sin Él. San Juan 4, aquella mujer que fue la mujer samaritana que fue a buscar agua al pozo de Jacob, Jesús le había dicho a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Pero Señor, ya pasamos por ahí, tuvimos problemas con los samaritanos, me es necesario pasar por Samaria. Y ahí vemos el amor de nuestro Señor Jesús, cuando Él quiere que tú y yo tengamos un nacimiento, un nuevo nacimiento, ese encuentro genuino con el dador de la vida. Y bueno, y fue y se sentó en el pozo ahí hasta que llegó esa mujer, y ahí todo más o menos ya sabemos en lo que termina. Esa mujer hizo una explosión espiritual en Samaria, porque fue y le dijo a aquellos que la juzgaban, a aquellos que la criticaban, a aquellos que la menospreciaban, fue y dijo, creo que me he encontrado con el Mesías, con el Salvador. Y vinieron por curiosidad, vinieron a ver al Mesías, al Salvador, y le dijeron esos mismos, ya no creemos por tus palabras, ahora creemos porque lo hemos visto y oído. Es impresionante. También aquel hombre de Gadara, bendito Dios de la gloria, que vivía en los sepulcros, que lo ataban con cadenas, que también no podían dominarlo. Pero el día que se encontró con Jesús en la orilla del lago de Galilea, aleluya, él tuvo un cambio y quedó transformados. Y los demás habitantes de Gadara lo echaron a Jesús, le dijeron que se fuera, porque hay lugares que se habitúan a vivir entre demonios, entre espíritus inmundos, y cuando viene la luz no la pueden soportar. Y la luz se llama Jesucristo de Nazaret. Y entonces le dijo esa persona que había estado endemoniada, porque ya estaba en su sano juicio, le dijo a Jesús, llévame contigo, Señor. No, le dijo Jesús. ¿Sabes una cosa? Vos tenés una tarea, con otras palabras, vos tenés una tarea que hacer acá. Ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Pero fue desobediente. Y tú dirás, ¿y cómo va a ser desobediente a Dios? Porque Él no dijo, el Señor ha hecho conmigo. Dijo, todas las cosas hermosas que Jesús había hecho con Él. Ahí fue desobediente. ¿Por qué? Porque cuando hay una transformación en una persona, no podemos ni dejamos de hablar de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. Vuelvo a repetir, aquellos 10 leprosos que le gritaron de lejos, Jesús, ten misericordia de nosotros, porque vayan a mostrar al sacerdote, como diciéndole, vayan, que yo me encargo de ustedes. Y cuando iban caminando rumbo al sacerdote, quedaron limpios. Uno de ellos volvió gozoso y se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Los otros 9 le dicen, Jesús, ¿dónde están? Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos. Hermano, hermana, vecino, televidente, amigo o amiga, tenemos que ser agradecidos de las cosas que el Señor nos da día a día. Abrir los ojos. Ya te dale gracias a Dios porque te está regalando un día más de vida. Sí, pero verá que hay que pelearla ahí. Bueno, los deberes tenemos que hacerlo nosotros, pero tenemos que nosotros ser agradecidos, porque tenemos un día más que el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos nacer de nuevo. ¿Qué estás esperando, estimado amigo y amiga? ¿Qué estás esperando para que realmente puedas testificar que has nacido de nuevo? Decile a tus amigos, a tus amigas, a aquellos de la barra de la esquina. Vos sabés una cosa, que comencé a creer en Jesús y voy a comenzar a congregarme y voy a leer la palabra de Dios y voy a orar. No tengas vergüenza, porque para hablar cosas que no tenemos que hablar, no fluyen las palabras. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que haya un cambio, que haya un nacimiento nuevo en tu corazón. Pastora Cecilia, me gustaría que siguieras tú. La verdad que sí, está muy importante, lo más importante es tener ese nuevo nacimiento. No tener solamente, como dice la palabra de Dios, como en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tenemos que realmente reflejar lo que somos. Debemos realmente tener ese nuevo nacimiento que es, ya te digo, instantáneo, pero nosotros tenemos que ir, porque no es nacer, un bebé natural no nace, queda ahí.
va creciendo hasta que se va haciendo viejo como yo y después cada vez más viejito. Pero nosotros como hijos de Dios también debemos ir creciendo, ir teniendo esa transformación necesaria que demuestre a aquellos que nos conocieron antes que no somos los mismos. Que si un día fuiste un adicto, que si un día fuiste una prostituta, que si un día fuiste un convicto, un ex convicto, que ahora vean que eres una persona totalmente transformada y cambiada por el poder de Dios, que allá ahora no eres aquella adúltera que fuiste antes, como aquella mujer adúltera que también se cruzó con Jesucristo, que vinieron todos y la tiraron a los pies de Jesús para que Jesucristo la juzgara. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo escribía en la tierra y ni siquiera le miró el rostro a la mujer para no avergonzarla, porque eso es lo que nuestro Señor quiere, que si estamos muertos en delitos y pecados, que si estamos en prostitución, que si estamos consumiendo estupefacientes, que si estamos emborrachándonos, que si estamos haciendo cualquier cosa que a Dios no le agrade, Él lo que quiere es que tú vuelvas a nacer a través de esa palabra de Dios que sea predicada y que tú te preocupes en irte alimentando diariamente para poder llegar a ir creciendo y llegar a la estatura de Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Nos parece difícil. Yo me pongo a pensar, llegar a la estatura al varón perfecto de la estatura de Cristo Jesús. Y yo me pongo a pensar, cosita difícil, pero si la palabra de Dios nunca te va a decir algo que no puedas hacer. Si Jesucristo te dice que podemos llegar a la estatura de Él, podemos llegar, por supuesto que nunca vamos a ser Dios como fue Él, pero podemos llegar a tener el nivel de santidad que tuvo Él. Amén. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros fuimos tentados antes de nacer y muchas veces caímos en el pecado, pero ahora las tentaciones van a seguir viniendo, porque nosotros en el mundo vamos caminando y tenemos 3 enemigos que van a querer impedir que nosotros vayamos, después de ese nacimiento, vayamos creciendo para llegar al reino de Dios. ¿Qué enemigos son? El primero, el diablo. Que el diablo va a hacerte todo lo posible para impedir que tú llegues al reino de Dios. El segundo enemigo es el mundo. Todos los deseos del mundo, porque la verdad que nadie me va a decir que las cosas que ofrece el mundo son feas. Son hermosas. Pero eso hermoso, ¿a dónde te lleva? Te lleva a un lugar horroroso. Porque si vos seguís viviendo con lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo te ofrece es hermoso y es temporal. Y nosotros, decimos, cada vez será porque estamos viejos, vemos que la vida se te va más rápida. Y mientras estés viviendo en esos deleites, puede llegar el momento que Dios te llame y en ese momento vas a ir a un lugar horroroso. Por eso es que yo te digo en esta hora que intentes, que vamos a vencer a esa segunda tentación que es el mundo. Y la tercera y la principal de todas es nuestras propias pasiones, nuestras propias concupiscencias, porque muchas veces decimos, sí, fue culpa de fulano, pero no, él me la presentó a la mujer, estaba preciosísima, no tuve más remedio, no, para un poquito. Te pueden presentar a todos, como hizo David cuando estuvo mirando a aquella mujer que se estaba bañando. Él agarró, la vio, era hermosa, basta, date la vuelta, David. Pero vio que era hermosa y se puso a pensar, y la batalla, el diablo la juega en nuestra mente, y ahí se entretuvo en los pensamientos, y esos pensamientos los llevaron a un posterior adulterio y un posterior homicidio para tapar su pecado. Pero yo en esta hora te digo, ¿quieres nacer como aquella adúltera? ¿Quieres volver a nacer como nació Nicodemo, como nació Zaqueo, como nació esa mujer samaritana, como nació el nuevo Gadareno? Bueno, yo le voy a dar al pastor que siga hablando y te cuente qué es lo que puedes hacer. Mira, es una batalla que tenemos los seres humanos.
Porque como dijo la pastora, si no tenés a Jesús en tu corazón, está bajo la potestad de Satanás, del diablo. Si diste el paso de fe, en alguna oportunidad recibiste a Jesús en tu corazón, te congregaste y hoy te apartaste, hay una oración que se llama la oración de reconciliación. Me voy a reconciliar con el dador de la vida, que un tiempo caminé tomado de la mano de él y hoy me he soltado, pero hoy me quiero reconciliar. Y si nunca, y si nunca has aceptado al Señor, hoy es el día que tenés que tomar esa decisión. Es el día que tenés que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para pasar de ser hijo del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás diablo, a ser un hijo de Dios. Y para eso es tan sencillo, pero tenés que caminar después tomado de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesús. Es importantísimo hacer esta oración de fe. Pero no te quedes, por favor, amigo y amiga, en la oración de fe. Hay una alabanza que me encanta que dice: vamos escalando peldaño, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Es importante, estimado televidente, que hoy des ese paso de fe, subas el primer peldaño y tengas la sed, el deseo, el anhelo de comenzar a nacer de agua y del Espíritu, de la palabra, tener una relación con el Señor, y vas a decir: pero ¿y esto cómo me estaba perdiendo todo esto? Esta vida es hermosa, la vida con Jesús es maravillosa. ¿Lo vas a hacer? Yo sé que sí. Prepárate y repite junto conmigo esta sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Oíme bien, Satanás, de aquí en más no me para nadie. Sigo tomado de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga. Amén, bendiciones.